sistema descendiente de Lucifer, el rey de las ratas, ya era grande, pero ahora se estaba haciendo más grande. Los músculos del monstruo comenzaron a latir y en un abrir y cerrar de ojos su tamaño había aumentado en al menos un 20%. La rata mostró sus extraños, enormes y amarillentos colmillos y, mirándolos con claridad, esos grandes trozos de calcio estaban más afilados que nunca. La mayoría de los benditos en la habitación estaban congelados de miedo, no solo por la apariencia del superjefe, sino por el aura que estaba emitiendo. Era como si los humanos estuvieran mirando la personificación de la muerte misma. El gran monstruo en ese momento encarnaba el final de la vida en sus mentes. El tiempo pareció congelarse para los benditos, especialmente para los más débiles entre ellos, que sintieron esa presión varias veces más fuerte. ¡Estree! La rata gritó mientras miraba al humano que la había quemado, antes de correr hacia él para vengarse. Noé no fue diferente del otro beato en lo que respecta a la presión. A pesar de que participó en las invasiones de fortalezas durante 4 años e investigó todo sobre las fortalezas más bajas, el conocimiento teórico no siempre resolvería todos los problemas. Esta fue la primera vez que sintió un aura tan fuerte y tan malvada, tanto más porque aparentemente ese aura estaba dirigida hacia él por la rabia de la rata. Por unos momentos, Noah no pudo moverse del lugar donde estaba debido al terror que sintió. «Estamos jodidos», suspiró mientras trataba de reunir fuerzas para salir del lugar, pero el cuerpo que tanto entrenó para ser ágil, en ese momento, parecía pesar más de 1 tonelada. Como si el mundo estaba en cámara lenta, Noah vio a la rata correr hacia él con sus ojos enrojecidos, y al darse cuenta de que su cuerpo no respondió a lo que pedía, la desesperación comenzó a golpearlo. «Necesito ser más fuerte», gritó mentalmente mientras luchaba por moverse. Mientras el rey de las ratas se prepara para saltar sobre Noé, un hombretón clavó su espada en el cuello del monstruo mientras gritaba: «Despierta. Si no despiertas, todos moriremos». Al escuchar el grito que dio el hombre de la cicatriz, algunos de los benditos finalmente se liberaron del miedo que estaban sintiendo y sacaron sus propias armas mientras corrían hacia la gran rata para sostener al hombre de la cicatriz. Noah también pudo recuperarse del estado en el que se encontró debido al grito del hombre de la cicatriz, pero a diferencia de los demás que solo pensaban en correr hacia el rey de las ratas, Noah se sorprendió al principio de que el hombre de la cicatriz se hubiera recuperado tan rápido. Pero justo después de eso, convocó una pequeña y torpe bola de fuego y esperó la oportunidad perfecta para atacar al rey rata, que estaba luchando frenéticamente con los benditos que luchaban cuerpo a cuerpo. Sin embargo, lo que ninguno de los bienaventurados notó fue el gran corte que el rey de las ratas había hecho en el hombre de la cicatriz mientras gritaba a los demás que se despertaran. No pasó mucho tiempo para que surgiera la oportunidad perfecta que Noah estaba buscando, pues en unos momentos una roca de hielo voló por Noah hacia el rey de las ratas y cuando el gran monstruo fue a esquivar el hielo, una mujer con un extraño la hoja en forma de media luna vio que durante el extraño movimiento que la rata había hecho para desviar el hielo, había dejado la zona de las costillas expuesta. Sin pensarlo 2 veces, golpeó la debilidad con la hoja. Sin embargo, desafortunadamente para la bendita mujer, el superboss aparentemente también se había vuelto más rápido, porque cuando la mujer estiró su brazo mientras golpeaba la hoja, la rata abrió su enorme boca, interceptándola, y con un solo mordisco arrancó un gran trozo de su hombro. El lugar cerrado y oscuro resonó una vez más con un grito doloroso. Sin embargo, la enorme rata con la boca entreabierta no había pasado desapercibida para Noah. Mientras la rata estaba abriendo la boca de nuevo, distrayéndose al concentrarse en qué bendito mordería a continuación, no se dio cuenta de la extraña bola de fuego que volaba hacia él hasta que fue demasiado tarde. ¡Estree! La enorme rata gritó una vez más de dolor. Sin embargo, cuando el beato comenzó a animarse, pensando que casi se logró eliminar al jefe, Noah notó un extraño sonido de garras raspando el piso a través de los túneles de alcantarillado que conectaban con esta habitación. Antes de que pudiera gritar para advertir a los demás de lo que iba a pasar, ya era demasiado tarde. Otro grito alertó a todos. Ari. La adolescente que estaba adulando a Ari antes gritó de dolor cuando sintió los enormes colmillos del monstruo que apareció de la nada detrás de ella, clavándose en la suave carne que era la pantorrilla izquierda de la niña. Alertados por el grito y la visión sangrienta que sucedía a su alrededor, los otros beatos comenzaron a prestar atención a los pequeños túneles que se encontraban cerca de ellos, para que en caso de que entre una rata más pequeña, no fueran tomados con la guardia baja. Esto era exactamente sobre lo que Noah les iba a advertir. Era la habilidad que tenía el rey de las ratas cuando entraba en modo loco.
En algún momento del estado de furia del monstruo gritaba, llamando a todas las ratas más cercanas a la escena para que lo ayudaran. Esa fue la razón por la que el equipo no fue directamente a matar al superboss, sino que primero mató a varias ratas que estaban en las cercanías antes de que ingresaran. Bendecido con largo alcance, concéntrate en matar las ratas más pequeñas mientras sujetamos al rey. Sé rápido, ya que no podremos aguantar por mucho tiempo. El hombre de las cicatrices gritó otra orden. Esta vez todos escucharon rápidamente, ignorando a la mujer que había perdido parte de su hombro por el rey rata y ahora yacía quieta en un sueño del que nunca despertaría. La batalla en ese momento no podría haber sido menos caótica. Harry estaba arrojando piedras de hielo a todas las ratas que podía ver mientras murmuraba internamente, infierno, infierno, infierno. Soy un bendito rango D, no debería morir en una fortaleza basura de rango F. Esos asquerosos, cuando salga de aquí voy a hacer que estos malditos Blessed Rank F paguen por ello. Wendy, que en ese momento estaba tratando de detener la mordedura de la chica que había halagado a Harry, no podía dejar de espiar en dirección a Noah. Esa llama suya le hace mucho daño al jefe. Definitivamente no es solo un bendito rango F, maldita Amy, si no hubieras, Noah, en medio de este caos, estaba aún sin el 100% de lo que había practicado en juego de pies y movilidad para poder moverse casi libremente entre las ratas mientras buscaba una buena oportunidad para finalmente matar al rey de las ratas. Por los extraños movimientos que estaba haciendo el rey rata, Noah sabía que se trataba de un patrón oculto que las ratas solían intentar mover sin abrir más sus heridas. El cuerpo del gran monstruo estaba lleno de cortes, pero incluso entonces siguió tratando de morder a los humanos. Si Noah lanzaba una bola de fuego a uno de estos cortes, ciertamente lastimaría al rey rata, pero no lo suficiente como para matarlo. Y por la sensación de hambre que estaba teniendo, supo que no le quedaba energía para demasiadas bolas de fuego. El que estaba preparando tendría que ser decisivo. Capítulo 12. Luz. Sistema descendiente de Lucifer. La sangrienta batalla continuó y lentamente las ratas fueron tomando la delantera gracias a su abrumador número. Durante los largos minutos de batalla, innumerables cadáveres comenzaron a amontonarse en el suelo de la zona. Entre los diversos cadáveres de ratas en el suelo, también había algunos cadáveres humanos que lamentablemente no pudieron resistir la batalla y terminaron teniendo una muerte sangrienta y brutal. De los 15 humanos que invadieron esta fortaleza, actualmente solo 5 estaban vivos. Noah, Harry, Wendy, el hombre de las cicatrices y un hombre bendecido que tenía una bendición que lo hizo invisible por un segundo. Esta bendición era la que lo había mantenido con vida hasta ahora, ya que cada vez que estaba a punto de recibir un ataque fatal, se volvía invisible momentáneamente y se desviaba levemente del lugar donde había estado parado. Sin embargo, debido al estado sin aliento en el que se encontraba con la cantidad de cortes que había sufrido, Noah no podía verlo sobrevivir por mucho más tiempo. Por no decir que los demás supervivientes se encontraban en mucho mejor estado, ya que en ese lugar nadie estaba limpio de heridas, ni siquiera Wendy que podía sanar. Ella ya había renunciado a curar heridas no graves para preservar la energía en caso de que ocurriera una eventualidad imprevista. Noah había encontrado 2 oportunidades para causar una herida fatal al rey rata hasta el momento, pero durante ambas oportunidades que encontró, una rata al azar salió de la nada, lo que hizo que Noah cambiara el objetivo de la bola de fuego para proteger su propia vida. Por la forma en que se sentía, Noah sabía que no podía lanzar nada más que una sola bola de fuego, así que en ese momento sería todo o nada. Si la batalla continuaba como estaba, la única salida sería la muerte. En el momento en que Noah tomó una decisión, el hombre de la cicatriz lo miró a los ojos, aparentemente buscando una respuesta a algo. No hubo necesidad de decirle una sola palabra en el intercambio entre los dos, ya que un segundo después, el hombre dejó de mirarlo y se volvió hacia el rey de las ratas con una mirada seria mientras su cuerpo comenzaba a brillar intensamente. Al ver el cuerpo del hombre comenzar a brillar, Noah se asombró. Sabía que el hombre era un bendito rango D con muchos años de entrenamiento y batallas. Con estos antecedentes, el poder de la bendición del hombre no debería haber sido débil, ya que ya lo habría entrenado al menos al rango D o al rango alto E, casi alcanzando el rango D. Así como la diferencia entre una fortaleza de rango F y una fortaleza de rango E es extremadamente grande en términos de dificultad, la fuerza de un rango bendecido F y un rango bendecido E también está muy lejos. Ahora bien, no hace falta decir cuán grande es la diferencia entre una persona bendecida que tiene la fuerza de rango F y una persona bendecida que se entrenó y alcanzó la fuerza de rango D.
Esa fue la única razón por la que Noah aguantó tanto, ya que sabía que la persona que estaba luchando físicamente y sosteniendo al rey de las ratas era el hombre de la cicatriz, que probablemente tenía una fuerza de rango D o al menos cerca de ese rango. Entonces, a pesar de que sucedió algo realmente malo, el hombre probablemente todavía tendría una tarjeta en la manga para poder ganarles más tiempo. A pesar de que había participado en algunas redadas de fortalezas de rango F con el hombre, Noah nunca lo había visto usar la bendición que tenía. No es que en cualquier invasión eso fuera sumamente necesario, ya que la experiencia que el hombre tenía por su cuenta ya le daba una gran ventaja al grupo, haciendo que las invasiones siempre sucedieran con más fluidez de lo normal. Entonces, Noah no pudo evitar estar curiosamente emocionado de saber qué era la bendición de este hombre y por qué no la había usado hasta ahora, ya que probablemente era una bendición tan poderosa que probablemente podría haber salvado la vida de varios benditos que murieron en la batalla. Con el cuerpo del hombre comenzando a brillar, las otras ratas más pequeñas se sintieron atraídas por él y abandonaron por completo la pelea que estaban teniendo con el otro bendito antes de correr locamente hacia el hombre que ahora brillaba. El hombre aparentemente sabía que esto iba a suceder y no entró en pánico. Simplemente les gritó en voz alta a los demás benditos: esta será la única oportunidad de acabar con esto. Carga tus mejores ataques para acabar con esto de una vez por todas. Por el tono de voz que estaba usando el hombre, Noah había sentido que usaría algo muy importante y que si no podían terminar la batalla ahora, no tendrían otra opción que simplemente morir allí. Sin pensarlo dos veces, convocó la bola de fuego más grande que pudo con la poca energía que le quedaba y siguió moviéndose rápidamente en la distancia, buscando el mejor ángulo. Harry también se estaba preparando, a pesar de que varios lugares de su cuerpo estaban cortados y heridos. Levantó ambas manos y usó el resto de su fuerza para convocar una enorme roca de hielo con una punta afilada que flotaba justo por encima de su cabeza, esperando ser arrojada al rey de las ratas, mientras Wendy curaba desesperadamente el cuerpo del hombre que podría volverse invisible para no morir. Incluso mientras mostraban varias aberturas, ninguna de las ratas ni siquiera las miró y solo se centró en el hombre que ahora brillaba mucho más, incluido el rey de las ratas, a quien ni siquiera le importaba el peligro que representaba la llama de Noah para él. Cuando las ratas estuvieron lo suficientemente cerca, momentáneamente toda la luz que el hombre estaba emitiendo desapareció, hasta que volvió de nuevo. Pero esta vez, regresó no solo como una luz, sino como varios rayos láser que perforaron la carne de todos los monstruos a 15 metros de él. Al ver que los monstruos más débiles murieron instantáneamente, pero que el rey de las ratas todavía estaba vivo a pesar de estar gravemente herido, Harry arrojó inmediatamente la gran roca de hielo al rey de las ratas, quien no reaccionó lo suficientemente rápido y recibe un gran corte que abrió aún más la herida que los láseres le utilizará en la piel. En ese momento, el rey de las ratas tuvo un mal presentimiento cuando volvió a la racionalidad y recordó que había un humano con una llama extremadamente peligrosa entre estas personas. Pero antes de que pudiera intentar saltar de donde estaba, la bola de fuego que tanto había temido lo golpeó perfectamente en el enorme corte que había sufrido. Si antes de que la llama entrara en su garganta ya le había dolido mucho, esta vez la llama penetró un enorme corte que provocó que la rata perdiera por completo su racionalidad y gritara de dolor y desesperación antes de finalmente perder la fuerza para hacerlo, dejando caer la cabeza al suelo. El piso. Al ver que ninguno de los monstruos se movía ni hacía ningún tipo de ruido, los bienaventurados dejaron escapar un suspiro y tuvieron diferentes reacciones. El hombre que podía volverse invisible, ahora con su propia herida ya estabilizada, finalmente se acostó con la cabeza en el suelo y descansó. Wendy, a quien solo le quedaba un poco de energía, cuando vio el estado en el que estaba el hombre de las cicatrices usó la poca fuerza que le quedaba para correr hacia él y tratar de ayudar. Pero esa ayuda no serviría de mucho, ya que mientras brillaba, unas ratas lograron alcanzarlo a través de su armadura y morder grandes trozos de carne del hombre. Obviamente, estas ratas fueron las primeras en morir, pero la carne del hombre ya había sido arrancada en varios lugares. Si sobrevivía ahora, tal vez ya no sería conocido como el hombre de las cicatrices, sino como el hombre de nieve. Su respiración ya era extremadamente débil. Él mismo ya había aceptado que no saldría vivo de allí. Esta habilidad que tenía era demasiado peligrosa para usarla normalmente. Por eso, la única forma de evitar este peligro era tener un equipo lo suficientemente poderoso para protegerlo mientras llevaba la luz. Pero el equipo que una vez tuvo, había muerto en la otra superfortaleza junto con su hijo, convirtiéndolo en nada más que un hombre común que tenía suficiente experiencia para arreglárselas y una carta peligrosa bajo la manga.
Por supuesto, debido a que fue bendecido por el dios de la luz, no solo tenía esta habilidad de bomba de luz, sino que también pudo controlar ligeramente la luz para hacer algunas cosas, lo que lo ayudó a engañar a los enemigos durante la batalla y cegarlos por una fracción de tiempo. Pero nada que pudiera hacer tanto daño como la habilidad que despertó con su bendición. Algunos benditos, además de despertar la bendición de un dios, también podrían despertar una habilidad aleatoria innata, que podrían aprender a con mucho menos esfuerzo y entrenamiento que usarían para desarrollar una nueva habilidad por sí mismos. Desafortunadamente para el hombre, la habilidad que recibió vino con la peculiaridad de emitir una luz que era extrañamente muy atractiva para los monstruos, antes de que realmente explotara, lo que hacía que la habilidad fuera muy peligrosa de usar. Además de que la bendición era casi inútil en una batalla, también cegaba a los enemigos y los desorientaba de vez en cuando. Harry estaba sentado en el suelo jadeando de cansancio y gimiendo de dolor por haber sentido finalmente las heridas que recibieron durante la batalla, ahora que la adrenalina de la batalla había disminuido. Noah, por otro lado, se sintió como si estaba de pie en un banquete, ya que la llama que había arrojado al rey de las ratas todavía estaba quemando al gran monstruo, y para Noah, era como si fuera un hombre que pasó el mes en la jungla, comía raíces y ahora podía comerse varias hamburguesas enormes para saciar su propio hambre, y en consecuencia hacerse más fuerte cuanto más comía. Capítulo 13. Un momento solo. Sistema descendiente de Lucifer en la cueva oscura, el único ruido presente era el de una extraña llama quemando el cadáver de una enorme rata como si fuera madera. Incluso si lo que la llama estaba quemando era carne, no impidió que la llama continuara encendiéndose y extinguiendo todo lo que quedaba del monstruo fuera de existencia como si ese monstruo fuera el mejor combustible inflamable para alimentarlo. Incluso con algo extraño como esto sucediendo frente a ellos, los benditos estaban tan agotados mentalmente que nadie se dio cuenta de que no era natural. El hombre que podía volverse invisible se levantó del suelo extremadamente cansado y miró a su alrededor como si buscara algo. Y no se decepcionó, ya que a los pocos instantes comenzó a elevarse del suelo un portal, un gran portal hecho de un metal negro y desconocido que en el centro contenía una pared de plasma púrpura que soltaba algunos fragmentos flotando en el aire antes de desaparecer. Como si nunca hubieran existido. El hombre no estaba impresionado en absoluto con el portal, ya que lo había atravesado cada vez que salía de una fortaleza. Mientras cojeaba por el dolor y el cansancio, el hombre abandonó silenciosamente la fortaleza mientras cruzaba el portal sin hablar con nadie. Ninguno de los otros humanos allí se preocupó por la acción del hombre de salir sin hablar con nadie, ya que con tantas muertes que sucedieron, especialmente en el caso de los adolescentes, después de haber tenido a varios de sus amigos muriendo horriblemente a ellos, lo último lo que querían ahora era intercambiar algunas palabras falsamente educadas con alguien a quien difícilmente volverían a ver en la vida. Entonces, el hombre que se fue sin hablar con nadie fue visto positivamente por ellos. El hombre de la cicatriz en ese momento ya no respiraba. A pesar de que Wendy gastó toda su energía usando su bendición para curarlo, una mujer recién bendecida que ni siquiera entrenó su propia bendición no fue suficiente para curar las heridas del hombre que ya estaba agonizando. Al ver que el hombre murió, Harry ni siquiera miró por segunda vez su cadáver y cruzó el portal cojeando a pasos lentos. Solo quedaron Noah y Wendy. La niña todavía estaba procesando lo que le acababa de pasar, que nunca volvería a ver a los amigos que crecieron con ella, que podría haber hecho algo mejor para poder ayudarlos si fuera más fuerte, pero ahora esos pensamientos eran inútiles. En cuanto al hombre, miraba ese lugar plagado de cadáveres con el corazón oprimido. Pero también, en la cabeza de Noah, mientras miraba la gran cantidad de cadáveres de la pelea, un pensamiento diferente le vino a la mente: ¿cuánta experiencia me traerá eso ahora que la batalla ha terminado? Solo imaginar cuánto ganaría quemando los cadáveres de todas las ratas que mataron durante la pelea del jefe ya hizo que el corazón de Noah se acelerara y lo hiciera querer continuar dando el 100% de sí mismo en futuras batallas para sobrevivir hasta el final. Pero ahora, los cadáveres que antes estaban casi intactos, que solo habían tenido algunos cortes y magulladuras, eran casi irreconocibles. La bomba de luz de ese hombre destruyó la mayoría de los cadáveres de las ratas más pequeñas, dejando solo unos pocos restos dispersos de ratas y solo unos pocos cadáveres verdaderamente completos. Bueno, si no fuera por la bomba de luz que usó, es posible que no hubiéramos podido salir vivos de aquí. Mejor tener pedazos de varios cadáveres que dejar mi cadáver en ese montón también y no poder absorber ninguno, pensó. Tener codicia es bueno, pero no exagerado. Cuando Noah pensó en quemar estos cadáveres monstruosos, escuchó un ruido detrás de él y se volvió para ver qué era.
Aparentemente, había estado tan concentrado en cuánto ganaría con estos cadáveres que se olvidó de que había alguien más con él allí. Cuando vio a Wendy acercándose a él con una mirada esperanzada, rápidamente pensó en algo y dijo en voz alta mientras señalaba en una dirección. Lo conocía. ¿Puedes darnos un momento a solas? Wendy se congeló por un momento y siguió la dirección a la que apuntaba el dedo de Noah. Cuando vio que él estaba señalando el cadáver del hombre con cicatrices, se sintió un poco culpable por haber conectado los puntos de cómo los dos se comunicaron durante la invasión. Realmente parecía que se conocían. Siento no haber podido salvarlo. Antes de que Noah pudiera responder, se volvió tímidamente y atravesó el portal. Cuando finalmente se fue, Noah exhaló un suspiro y dejó de prestarle atención, volviendo a mirar los cadáveres esparcidos por el suelo, los cadáveres de las ratas en este caso. El cadáver de las personas que realmente no le importaban. Es cierto que él y el hombre de las cicatrices se conocían, ya que los dos invadido algunas fortalezas juntos, pero no fue hasta el punto de que Noah realmente se preocupara por el hombre. Verlo morir obviamente no hizo feliz a Noah, pero tampoco lo entristeció, a lo sumo había un sentimiento de que lástima y nada más. Noah había sido testigo de muchas muertes de muchas personas con las que entraron en contacto en las fortalezas a lo largo de los años, ver morir a personas con las que habían trabajado como socios y no lo afectaba. Si era alguien con quien tenía algún tipo de relación, tal vez, pero ese no era el caso aquí. El hombre era solo una excusa para lo que haría Noah a continuación. Con una sonrisa en su rostro, Noah sintió que su fuerza se estaba recargando rápidamente por la llama que devoraba al rey de las ratas. Sintiendo que no estaría de más usar sus llamas de nuevo ahora, Noah abrió las palmas, cada una apuntando en una dirección diferente con los brazos extendidos como armas. Frenéticamente comenzó a disparar a los distintos cadáveres que lo rodeaban. Dado que el rey de las ratas aún se estaba consumiendo, Noah aprovechó esta oportunidad para tener un poco de abundancia consigo mismo y usó las llamas del infierno sin preocuparse por la energía gastada, solo preocupándose por comprender cómo funcionaban y qué podía hacer con ellas para minimizar el costo y maximizar el beneficio. Después de quemar todos los cadáveres, Noah sabía que había gastado casi una reserva de energía completa usando la llama sin restricciones, pero valió la pena ya que tenía algunas ideas interesantes de lo que podía hacer en el futuro. Además de eso, con el consumo del rey de las ratas como fuente de combustible secundaria, todavía tenía la mitad de su reserva de energía a pesar de que gastó algo alrededor del 100% del total que tenía disponible. En cuanto a los cuerpos humanos, Noah vaciló un poco antes de intentar consumirlos, pero como ya se había visto obligado a matar a alguien antes en otra fortaleza, absorbiendo un cuerpo humano ya muerto, o lo que quedaba de ese cuerpo después de que las ratas lo mordieran. No fue un problema para él en general. Pensó que tal vez podría recibir alguna habilidad especial, pero después de cada vez que intentaba consumir un humano, un mensaje de advertencia apareció frente a él durante algunos segundos. La habilidad de Flames no tiene un nivel suficientemente alto para eso. Curioso, Noah pensó que tal vez en el futuro la habilidad podría hacer algo con los cadáveres humanos, pero por ahora lo único que podía hacer era subir de nivel la habilidad. Ya había hecho una pequeña prueba, la habilidad podía dañar a los humanos, pero por ahora, absorberlos era imposible. Mirando a su alrededor y no encontrando nada más que cenizas, dio una sonrisa de satisfacción que ni siquiera él sabía que podía hacer. Por alguna razón, ver un lugar que alguna vez estuvo completamente lleno de cadáveres ahora casi vacío, salvo algunas cenizas, fue una vista realmente hermosa a los ojos de Noah. Quizás es una consecuencia de la habilidad. Honestamente, me resulta difícil no encontrar hermoso ver una escena así. Es como si acabara de poner a la venta varios objetos, y en el lugar donde estaban instalados ahora solo quedan montones de dinero. Se rió para sí mismo de su propia y estúpida analogía mientras miraba las cenizas en el suelo y finalmente se volvía hacia el portal. Sintiendo la familiar sensación de cruzar el portal por un método que la humanidad aún no entendía, Noah parpadeó y al instante siguiente estaba de vuelta en la entrada de la fortaleza. Al otro lado del portal, Noah vio a la gente sosteniendo una tableta mientras miraba ansiosamente en su dirección, probablemente esperando respuestas que Noah no estaba interesado en dar en ese momento. Sabía que no tendría más remedio que dar respuestas que satisficieran al hombre, pero no necesariamente tendría que ser la verdad. Usuario. Noah Stern nivel 01 28 100 XP. 10 fuerza. 10 agilidad. 10 resistencia. 10 habilidades. Ella Flames LV01 Exp 61 100. Una técnica que consiste en invocar las llamas del infierno mismo.
Las llamas del infierno no eran diferentes de las llamas normales, pero después de purificar tantos pecados y tantos pecadores, se convirtió en la llama más poderosa. Incluso habiendo quemado al dios de la llama él mismo, haciéndole rogar a Lucifer que extinga las llamas antes de morir. Para aumentar el poder de las llamas del fuego del infierno, el usuario debe quemar los pecados o los pecadores. Capítulo 14. Wendy. Sistema descendiente de Lucifer. Al salir del portal, Noah vio que Harry, Wendy y el hombre que sobrevivió ya había dado sus informes, y por la aparición del agente del gobierno, estaba nada menos que sorprendido por lo que dijeron que sucedió adentro, por varias razones. ¿Alguien más saldrá de la fortaleza? El agente preguntó preocupado. No. Ni monstruos, ni humanos. Noah respondió volviendo a su apariencia normal y al tono aburrido que siempre mantuvo. Maldita sea, mi informe a los superiores de hoy será aburrido de hacer, gruñó el agente, dejando en claro que el motivo de su preocupación no era por las vidas que se perdieron en esta fortaleza, sino por lo difícil que sería. Sería hacer la tarea que tenía por delante. A Noah no le importaba menos este agente, ya que así como al hombre no le importaban sus vidas, tampoco le importaba nada a este agente de bajo rango. Los oficiales superiores definitivamente no querrían trabajar en rangos F como este, donde muchas personas bendecidas murieron, lo que hace que el trabajo sea muy aburrido. De todos modos, como de costumbre, vayamos a tu informe. El agente aceptó el destino de la fiesta y llamó a Noah a una esquina separada donde podría informar sobre lo que sucedió adentro. Noah contó lo que presenció en el interior, dejando de lado la parte en la que salió solo a matar monstruos y la reemplazó con algo como él caminando en círculos en la alcantarilla tratando de mirar a las ratas sin ser visto. Los demás dijeron que eras mucho más poderoso de lo que pareces normalmente en otras fortalezas. El agente interrogó a Noah con una ceja levemente levantada. Como era responsable de la supervisión de varias fortalezas de rango F al año, ya había trabajado con Noah varias veces, pero nunca nadie había informado sobre la bendición de este joven, así que después de 4 años de haber trabajado con él y nadie nunca había hablado de la bendición, el agente solo podía asumir que Noah no tenía una bendición o que la bendición de Noé era completamente inútil en una fortaleza. Pero ahora, sabiendo que tenía una bendición tan útil y poderosa, los informes de los otros beatos dejaron al agente bastante sorprendido. Sí, mi bendición está relacionada con la llama. Pero requiere mucha energía y no pude practicar tanto como para poder usarla libremente sin que sucediera algo malo antes. Noah respondió rotundamente mientras intencionalmente se encogía de hombros tímidamente, usando lo que sabía en lenguaje corporal para tratar de hacer parecer que estaba avergonzado. Tiene que ser un rango F, murmuró el agente en voz baja con desprecio, pero no escapó a los agudos oídos de Noah. Aunque no es que le importara. Está bien, voy a usar tu informe como base para el mío. Esta fortaleza ahora probablemente tendrá una bonificación debido al aumento de dificultad, y dado que de las 15 personas que entraron, solo 4 regresaron con vida, los sobrevivientes se dividirán 5 partes del pago, mientras que la otra mitad de las acciones de los fallecidos irá a parar a la familia del fallecido. En unos minutos recibirás la notificación en tu celular. El agente dijo todo esto mientras jugueteaba con su tableta y se alejaba. A Noah le había preocupado un poco que el agente hiciera demasiadas preguntas, pero debido a que era solo un bendito rango F que casi muere con los demás dentro de una fortaleza de rango F, a la gente no le importó lo suficiente como para demasiado preguntar, lo cual era bien por Noah. Después de recoger sus cosas del armario, Noah se dirigió al autobús. El autobús, que había estado lleno de gente y muy emocionado debido a los ruidosos adolescentes que no podían contener su exuberancia, ahora estaba casi vacío, además de un silencio mortal. El hombre que podía usar la invisibilidad se sentó en la última fila y estaba sentado con los ojos cerrados, probablemente tratando de descansar mentalmente después del estrés que había dentro de la fortaleza. Harry se había sentado en un rincón de la primera fila. Wendy se sentó en el asiento opuesto de la misma fila. Cuando Noah se subió al autobús, el hombre de atrás lo ignoró. Harry lo miró con una mirada levemente resentida, mientras Wendy agitaba tímidamente una mano hacia Noah para que se sentara a su lado. Cuando Noah llegó a la fila donde estaba sentada Wendy, ella pensó que él se sentaría con ella porque es una chica hermosa, además de ser una sanadora de rango de bendecida, lo cual era algo raro, pero él no se sentó. Pasando directamente por donde estaba sentada Wendy, Noah fue al otro extremo del autobús y se sentó en un asiento al azar. Wendy se sorprendió porque estaba segura de que él se sentaría a su lado. Además de estar acostumbrada a que los hombres hicieran lo que ella quería, pensó que sería la primera bendita en tratar bien a Noah, de lo cual él estaba le agradecido y podría continuar con su plan sin problemas.
Pero en la primera etapa de su plan, ya fue frustrado. Noah pasó junto a ella sin siquiera echarle un segundo vistazo. Wendy no entendió lo que estaba sintiendo. Como un gato curioso, se dio la vuelta y vio a Noah sentado en un banco con expresión aburrida, mirando por la ventana y viendo a los empleados que trabajaban afuera desmantelando sus armamentos ya que la fortaleza ya había sido derrotada. Sabiendo que no podía seguir así, Wendy se levantó y fue a hablar con Noah, riendo para sus adentros que eso era exactamente lo que habría hecho al comienzo del viaje si Amy no la hubiera detenido. Cuando pasó junto a Harry, no notó la mirada de disgusto y enojo que hizo cuando notó que ella iba a hablar con Noah. ¿Está ocupado este asiento?, preguntó con una actitud tímida mientras señalaba el asiento junto a Noah por cortesía a pesar de que nadie estaba sentado allí, ya que sería extraño si se sentara sin decir nada. Noah miró a Wendy y la expresión de indiferencia que siempre mantuvo se desvaneció momentáneamente. Por una fracción de segundo pareció que se sintió disgustado. Sí, ese lugar está ocupado, dijo mientras sacaba la mochila que había dejado en el suelo a su lado y la colocaba encima del banco al que ella señalaba. Ella era precisamente el peor tipo de persona en opinión de Noah, una a la que solo lee el estatus. No fue porque no mostró ninguna reacción en el viaje a la fortaleza que no escuchó lo que decían las chicas. Sabía muy bien que este adolescente estaba interesado en su apariencia antes de entrar a la fortaleza, pero cuando su amiga le dijo que estaba débil, la niña perdió por completo el interés en él. Ella solo quería a alguien que fuera fuerte en lugar de preocuparse por si la persona era buena o no. Si Noah's Blessing no se hubiera despertado antes de este viaje a la fortaleza, estaba seguro de que esta chica ni siquiera lo habría mirado por segunda vez. Cuando Wendy escuchó su respuesta, se quedó paralizada. Ella no era solo una cara bonita. Wendy sabía leer a la gente bastante bien, incluso si era solo superficialmente. Y lo que estaba viendo de Noah era exactamente cómo actuó cuando un idiota vino a hablar con ella. Nadie me ha tratado como un idiota antes. ¿Quién le dio derecho a pensar eso de mí? Al ver cómo actuaba, comenzó a enojarse. Venir a hablar contigo puede considerar un favor, rango F. Conoce tu lugar. ¿Quién crees que eres para rechazarme? Sus palabras solo demostraron lo que Noah pensaba antes. Que era una niña malcriada que nunca había pasado por un momento difícil en la vida, que todos la halagaron y probablemente nunca dijo no como respuesta. Desafortunadamente, ella no estaba tratando con una persona normal. Tus amigos acaban de morir. ¿Te olvidaste de sus muertes cuando me viste como una oportunidad para crecer? Patético. Noah habló de nuevo con una mirada desinteresada en su rostro antes de ponerse los auriculares e ignorar por completo la presencia de Wendy. Cuando escuchó lo que dijo, Wendy se quedó paralizada. Una vez más, esto fue culpa de esos inútiles amigos suyos. Si Amy no la hubiera detenido en ese momento, habría venido a hablar con él y todo estaría bien, pero incluso después de su muerte, la ex amiga de Wendy no obstaculizaría sus planes. Al ver que Noah ya no escuchaba lo que estaba diciendo, Wendy respiró hondo y regresó a donde se había sentado antes, frente a Harry. Al menos con Harry, otro bendito rango D como ella, no sería tratada como una idiota como lo había sido con Noah. Capítulo 15. Regreso a la ciudad. Sistema descendiente de Lucifer. Cuando el autobús regresó a la ciudad, Noah ya había recibido una notificación en su teléfono celular de que se había realizado el pago. En total recibió 1,000. Por un momento, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Ese dinero era lo que recibían los benditos que normalmente asaltaban las fortalezas de rango E, que era varias veces más que los 200 que normalmente recibía en las fortalezas de rango F. Si participaba en redadas todos los días, seguramente ganaría algo de dinero satisfactorio al final del mes, pero debido a la cantidad de bendito rango F, no había suficientes fortalezas para que una persona pudiera invadir todos los días, e incluso si lo hubiera, la posibilidad de que ocurriera una tragedia en una de estas fortalezas sería alta. Entonces, al final del mes, los benditos no realizaron tantas invasiones, lo que provocó que el rango F tuviera un salario bajo. Al regresar a la ciudad, Noah no pudo evitar quedar encantado una vez más por la belleza del lugar. Después de que la Tierra fuera invadida por monstruos, la tecnología de la humanidad se disparó a una velocidad astronómica. Como solía decir un viejo pensador que vivió antes de las fortalezas llamado Platón, la necesidad es la madre de la invención, y eso es exactamente lo que sucedió. Cuando comenzaron a surgir las fortalezas, la humanidad se esforzó a través de la tecnología para luchar contra estos monstruos. Las armas podrían dañar a algunos monstruos de rango F más débiles, pero los monstruos de rango superior, nada podría detenerlos.
Entonces, desesperada, la humanidad buscó una vez más a través de la tecnología para encontrar una salida, y esta vez, la forma que buscaba era ir a otros planetas. La carrera espacial esta vez no fue entre dos naciones, sino toda la humanidad corriendo contra la muerte para sobrevivir el tiempo suficiente para escapar del planeta. Después de unos años, la humanidad finalmente logró encontrar otro planeta habitable, sin embargo, solo unos meses después de que la humanidad se estableciera en ese planeta, las fortalezas también comenzaron a emerger allí. Independientemente del planeta en el que se instaló la humanidad, en poco tiempo comenzaron a aparecer fortalezas llenas de monstruos que atacaron a la humanidad. En medio de la desesperación de la ciencia, algunas personas comenzaron a depositar la fe que habían perdido en los dioses, quienes, con la excepción del dios católico, otros dioses menores realmente escucharon las oraciones de la humanidad y pasaron a otorgarles bendiciones. Con las bendiciones, poco a poco los humanos lograron reconquistar su espacio en los planetas conquistados, haciendo que la humanidad, que antes tenía dificultades incluso para ir a la Luna, el satélite más cercano a su planeta de origen, ahora pueda habitar varios planetas a lo largo de la galaxia. Noah estaba mirando por la ventana del autobús a la ciudad en la que vivía, la ciudad de Eirin. Comparada con otras ciudades de su planeta, esta era una gran ciudad. En realidad, no era una gran metrópoli, pero tenía la comodidad y la conveniencia que cualquier ciudad de tamaño mediano podía proporcionar. Con un diseño algo futurista, las casas y los pocos edificios del pueblo tenían formas redondeadas, características del planeta E. Como la humanidad había superado el problema del hacinamiento de las ciudades con la alternativa de terraformar varios planetas, la gente aquí podía construir casas libremente, y solo los que tuvieran poco dinero tendrían que vivir en apartamentos. Lentamente, el autobús se acercó al pueblo. Noah había visto esta escena docenas, si no cientos, de veces, pero nunca se cansó del brillo que tenía la ciudad incluso durante el día. El viaje de regreso fue sencillo. Noah ya se había puesto los auriculares desde que Wendy se fue y disfrutó de la música tranquila hasta que llegaron a la sede de GBC, Government Blessing Control, que era la organización que controlaba la distribución de fortalezas a los beatos. Eran la razón por la que solo las personas con licencia podían invadir fortalezas. Después de que el autobús se detuvo, Noah se levantó de su asiento y comenzó a bajarse del autobús. Cuando pasó junto a Harry y Wendy, Harry lo miró y dijo con voz seria: «Recordaré por lo que me hiciste pasar allí». Noah sabía que Harry le estaba diciendo esto y se detuvo momentáneamente, mirando a Harry por el rabillo del ojo mientras pensaba, debería haberlo matado, antes de caminar hacia la salida sin siquiera responder a Harry. Harry vio eso y no supo si Noah había tenido miedo de la amenaza y no tenía el coraje de responder o si no se había tomado en serio su amenaza. Independientemente de lo que pensara Noah, Harry estaba seguro de que, dado que era un bendito rango D, era solo cuestión de tiempo antes de que se volviera mucho más fuerte que Noah. Hasta entonces, no le resultaría difícil encontrar la oportunidad de vengarse de un simple bendito rango F. Harry amenazar a Noah en ese momento no fue tan malo para Noah, ya que después de esa amenaza, recordó lo frío que era realmente el mundo. El mundo posterior a las fortalezas se ha convertido en un mundo donde los fuertes se comenzaron a los débiles. Si un bendito rango C mata a un bendito rango E dentro de una fortaleza, incluso si se hiciera pública, nadie haría nada al respecto, ya que un bendito rango C podría derrotar a una fortaleza de rango E muy fácilmente, pero lo contrario no era cierto. Si tuviera que suceder lo contrario, un bendito rango E definitivamente moriría dentro de una fortaleza de rango C. Noah había pasado 16 años como una persona normal y 4 años como un bendito rango F, el tipo más bajo de bendito en la sociedad, incluso en una ciudad como Eirin donde las fortalezas que surgieron no eran tan poderosas. Después de todo este tiempo, Noah ya sabía lo importante que era tener poder. Si tuviera poder ahora, ciertamente no tendría que pasar por todo lo que estaba siendo obligado a someter. Como finalmente había recibido un poder, el primer objetivo de Noah era hacer ese poder. Entrenar su Flames y hacerlo más fuerte. Como no vivía lejos de la sede de GBC, Noah caminó a casa mientras hacía sus propios planes. En primer lugar, ya no necesitas ir a las fortalezas de rango F. De ahora en adelante, podría comenzar a ir a las fortalezas de rango E sin preocupaciones. En primer lugar, planeaba hacer esto porque tenía la teoría de que cuanto más fuerte fuera el monstruo que consumía con ella flames, más experiencia obtendría, tanto en habilidad como en su nivel. En segundo lugar, asaltar fortalezas de rango E produciría mucho más dinero que asaltar fortalezas de rango F, que en ese momento era crucial para Noah. La mayoría de los beatos se aterrorizaron cuando pensaron en irrumpir en fortalezas de alto rango, pero ese no fue el caso de Noah.
Ya había estudiado todo lo que podía estudiar de las fortalezas de rango F e incluso sin ninguna bendición, siempre podía salir vivo de cualquier situación con la que se hubiera encontrado. Ahora que tenía una bendición a su disposición, Noah sabía que lo único que faltaba era conocimiento sobre las fortalezas de rango E para ser mejor que el promedio de los benditos que las invadieron. Perdido en sus pensamientos, Noah había doblado la esquina que llevaba a casa, sin embargo, cuando miró a la puerta, vio la razón por el cual necesita más el dinero de la fortaleza de rango E. Capítulo 16. Hoy no sistema descendiente de Lucifer mirando en dirección a su casa, Noah vio a un grupo parado afuera con miradas enojadas, aparentemente buscando a alguien. Conocía muy bien a esas personas, ya que eran la razón por la que había estado varias veces en el hospital. Incluso hoy, después de recibir finalmente una bendición, Noah todavía estaba un poco intimidado cuando los miró. Después de todo, pasar años siendo golpeado si no obtenía suficiente dinero había generado algunas cicatrices mentales en el niño. Cuando Noah acababa de convertirse en bendito, todavía era un niño muy tímido y temeroso. En la primera fortaleza que invadió, ciertamente obstaculizó mucho más de lo que ayudó. Sin embargo, además del sufrimiento que estaba tratando de sobrevivir sin poder dentro de la fortaleza, ser humillado y herido por estas personas también tuvo una gran influencia en su cambio de personalidad. Con el tiempo, al darse cuenta de la crueldad que las personas tenían dentro de una fortaleza, la mayoría de las veces preocupándose solo por su propia supervivencia a expensas de la vida de otras personas, además de ser también abusadas por ser débiles en el exterior de las fortalezas, estas cosas obligaron a para transformarse de un joven tímido en un hombre que necesitaba llevar la carga de su propia familia, principalmente porque la familia era la que le estaba haciendo esto. Noah se quitó los auriculares y se acercó a la casa con una mirada fría mientras miraba a las tres personas. Vaya, parece que nuestro príncipe finalmente ha aparecido. Dijo un hombre alto con una gran nariz y su brazo derecho tatuado. Por fin. Si nos hicieras esperar más, habríamos tenido que enseñar una lección para que pudieras aprender a no repetirla de nuevo. Dijo una mujer en ropa de negocios mientras miraba a Noah con una mirada fría a través de los lentes que usaba. Después de tanto avance tecnológico, la cirugía para corregir los problemas de visión era extremadamente común, pero algunas personas seguían usando anteojos recetados para mantener un aire de cultura e inteligencia. Estaba irrumpiendo en una fortaleza. Hoy era mi día, respondió Noah con una voz aparentemente desinteresada, pero si alguien más sensible hubiera prestado atención, notarían una leve punzada de ira contenida en sus palabras. Genial. Desafortunadamente, solo eres un bendito rango F, por lo que una sola fortaleza no será suficiente para pagar los intereses acumulados este mes. Será mejor que tengas dinero para pagar, o de lo contrario, dijo la mujer con voz fría, y con una mirada aún más genial, visitarás a tu hermana en el hospital antes de lo planeado. Al escuchar lo que dijo la mujer, los dos hombres a su lado abrieron una pequeña sonrisa en cada uno de sus rostros e inconscientemente juntaron sus manos y se hicieron crujir los nudillos. Noah al ver esta escena sintió el regreso de los malos recuerdos. Siendo solo un bendecido de rango F que ni siquiera tenía una bendición adecuada, sufrió mucho a manos de estos dos hombres bendecidos de rango E desde el día de la muerte de su madre. La mujer era la secretaria del tío de Noah. Antes de convertirse en un beato, Noé vivía con su madre y su hermana menor. Su padre había muerto cuando él era muy joven y, como trabajaba duro, Noah casi no recordaba a su padre, por lo que su madre tuvo que criar a sus dos hijos por su cuenta. Puede que no haya tenido muchos talentos en su vida además de ser una madre muy cariñosa, pero tenía un gran talento en la cocina. Los platos que preparó fueron elogiados por todos los que los probaron. Desafortunadamente, trabajaba solo como chef en un pequeño restaurante local, pero a pesar de los deliciosos platos que preparaba, no fue suficiente para mantener su establecimiento que no tenía control sobre ningún tipo de gestión de ganancias hasta que el restaurante cerró. Sin trabajo, trató de postularse para cualquier trabajo que pudiera encontrar, pero habiendo trabajado en un restaurante que quebró, terminó cerrándole muchas oportunidades que tenía disponibles, y en un momento de desesperación, sin saber qué hacer para apoyarla. Familia pequeña, decidió pedir ayuda a su hermano mayor. El hermano mayor era un hombre rico que ya conocía el don que tenía su hermana y se ofreció a ayudarlo. Como ella quería abrir su propio restaurante, él le ofreció un préstamo, sin embargo, con altas tasas de interés. La madre de Noah sabía muy bien lo abusivo que era el interés, pero al tener que cuidar a dos niños que requerían muchos recursos, no había nada que pudiera hacer más que aceptar lo que le proponía su hermano.
Sin embargo, poco después de que aceptara este acuerdo abusivo, a la hermana menor de Noah le diagnosticaron una enfermedad rara. Esta enfermedad fue devorando las células de su cuerpo poco a poco, pero afortunadamente era curable. Sin embargo, el tratamiento para curar a la niña era muy caro. Como madre, obviamente no podía dejar que su propia hija pasara por tales dificultades, así que usando el dinero que le pidió prestado a su propio hermano para abrir el restaurante, comenzó a pagar el tratamiento de la niña. Sabía que sin las ganancias que el restaurante le generaría, le sería imposible pagar los intereses que cobraría ese préstamo, pero no tenía otra opción disponible. Cuando su hermano se enteró de que en lugar de usar el dinero que él le dio para abrir el restaurante y generar más dinero para pagarle los altos intereses, ella lo estaba usando en una factura del hospital, se enojó. Sabiendo que ella no estaría convencida de hacer lo que él quería, trató de obligarla a devolver el dinero. Así que envió a su secretaria junto con 2 hombres de seguridad en los que confiaba para que le devolviera el dinero o pagara los intereses. El problema era que debido a que ya había pasado por tanto sufrimiento en su vida propia, la mujer no podía soportar ser humillada y amenazada por la secretaria y los hombres, hasta que un día se quedó dormida para no volver a despertar jamás. Según los médicos, sufrió un infarto debido al estrés y murió. Noé tenía 16 años cuando esto sucedió y la bendición de Lucifer acababa de despertar, pero todavía no tenía poder en ese momento. Los hombres de su tío nunca golpearon a su madre, pero con él la historia fue diferente. Siempre que venían a cobrar la deuda, intentaban obligar a Noah a devolver lo que quedaba del dinero o pagar los intereses que había generado el préstamo, obligándolo a invadir más fortalezas de las que una persona normal invadiría para conseguir el dinero suficiente para pagar los intereses. Cuando no obtuvo su dinero, su destino fue ser vencido. Una vez lo golpearon con tanta fuerza que le rompieron uno de los brazos. Afortunadamente, la medicina ya había avanzado lo suficiente como para que su brazo se curara en unos días, pero aún recordaba el dolor y la humillación que estaba tirado en el suelo con su brazo dolorido mientras los 3 se paraban y lo miraban burlonamente. Ese fue el día en que Noé se dio cuenta de que las personas no se veían a sí mismos como iguales. Mientras alguien tuviera la fuerza, esa persona se sentiría superior a la otra. Y a partir de ahí se juró a sí mismo que sería más fuerte, cueste lo que cueste. Incluso si tuviera que matar a otras personas, siempre que no fueran inocentes, mataría. Al mirar a esos 3, la ira que Noah estaba teniendo dificultades para reprimir comenzó a crecer nuevamente. Sin que nadie se diera cuenta, su mano que estaba baja ahora emitía un ligero brillo, como si una pequeña llama flotara allí lista para atacar. Tengo suficiente dinero. No te atrevas a amenazarme de nuevo. Noah dijo con voz desinteresada, tratando de contenerse. Aunque sabía que el dinero que pagaba no era justo, su madre firmó un contrato. Si no pagaba lo pactado en el contrato, su tío podía quedarse con la casa que se utilizaba como garantía. El problema era que a veces, a pesar de que Noah pagaba lo que se suponía que debía pagar, ellos seguían viniendo a golpearlo. Pero al sentir ese sentimiento, tan cálido y familiar, en la palma de su mano, Noah supo que no volvería a suceder. Hoy no. Capítulo 17. Combustible sistema descendiente de Lucifer. Al ver la reacción de Noah, la mujer se sorprendió un poco. Ahora, parece que el ratoncito logró poner su mano en algo de dinero. ¿Qué pasó? ¿Lograste correr, desesperado por tu vida durante la invasión de una fortaleza, y te fuiste con parte del dinero? Ella le preguntó con voz burlona. Al escuchar lo que dijo, los 2 benditos Rango se rieron y miraron a Noah con disgusto. Para ellos, benditos que invaden fortalezas de vez en cuando, personas como Noah eran el peor tipo de persona que podían tener como compañero de invasión, ya que dentro de la fortaleza no haría nada más que correr y no ayudar al equipo en nada. Se podría decir que golpear a Noah fue como una forma de vengarse de todos los inútiles compañeros que tuvieron en otras incursiones. Noah podía decir bien que había sido una de las personas más importantes en la invasión de una superfortaleza, pero no ganaría nada con decirles eso. Muy por el contrario, no tenía ninguna razón para decirle al enemigo lo poderoso que era, y que ya no era el bendito que no representaba una amenaza para estos benditos Rango E. No importa de dónde saqué el dinero. Lo que importa es que tengo el dinero en la mano. Dijo con voz fría. Noah obviamente no quiso dar el dinero que tuvo que arriesgar su propia vida para llegar a estas personas que siempre tuvieron el objetivo de quitarle todo a ella, su hermana pequeña. Pero no podía hacer nada al respecto, ya que si no pagaba, tendrían derecho a quitarles la casa. Escuchar a Noah confirmar que realmente tenía el dinero dejó a la secretaria sorprendida.
Sabía cuánto ganaba normalmente un bendito rango F en una fortaleza, y ver que Noah realmente tenía suficiente dinero para pagar los intereses acumulados despertó un poco la curiosidad de la mujer. Entonces transfiera el dinero a mi cuenta, ahora. Noah sacó su celular y como hacía todas las semanas, transfirió el dinero. Así, $900 de los $1000 que había ganado en la fortaleza desaparecieron antes de que tuviera la oportunidad de gastarlos. La vida de un beato de bajo rango fue muy dolorosa. Sabía que pronto tendría que encontrar otra forma de ganar dinero además del dinero que ganaría con las regadas de las fortalezas de rango E. Al ver que los 900 en realidad se depositaron en la cuenta, la mujer entrecerró los ojos y miró a Noah con sospecha. Chico, dime de dónde sacaste ese dinero. Ya no estaba de buen humor, teniendo que transferirle el dinero que casi muere para llevárselo a esta mujer, así que cuando la escuchó preguntar de dónde sacó el dinero, Noah no fue en lo más mínimo educado. No es de tu incumbencia. Escuchar al ratoncito asustado del que siempre se burlaba respondiéndole así hirió el orgullo de la secretaria. ¿Con quién crees que estás hablando, chico? Eres solo una mierda de rango F, ni siquiera una bendición útil. De hecho, creo que la entiendo ahora. Finalmente comenzaste a usar tu bendición para ganar dinero. Dijo con una mirada como si finalmente se diera cuenta de algo que la estaba atormentando con dudas. Los dos matones bendecidos de rango la miraron dubitativos, sin entender todavía lo que quería decir, hasta que el más alto de los dos preguntaron. ¿Qué quiere decir, señorita Henry? ¿Cree que su bendición fue útil en una fortaleza? A la pregunta del hombre, la secretaria también conocida como Henry suspiró con decepción y le he explicado al hombre como si fuera la cosa más obvia del mundo. Mira la cara del ratón. Tiene una bendición que lo hizo hermoso. ¿Qué crees que puede hacer para ganar dinero? Por supuesto que finalmente entendió su lugar y debió haber buscado alguna dama rica para venderse a ella. Al escuchar lo que dijo, a Noah no le importó en absoluto. Ese tipo de juicio estúpido obviamente no lo afectaría. Sin embargo, lo que dijo uno de los hombres a continuación golpeó la debilidad del niño. Bueno, pensé que al menos usó la bendición para algo. Creo que le sienta bien ser una prostituta. Incluso me recuerda a su madre, con un cuerpo tan caliente que era una azada perfecta. Antes de que el hombre pudiera terminando la frase, Noah ya había avanzado hacia él mientras sacaba el cuchillo de la pequeña bolsa táctica que tenía atado a su pierna. Noah pudo tolerar sin ningún problema cuando alguien hablaba mal de él, ya que durante todos estos años, la cantidad de personas que se burlaron de su apariencia, fuerza e inutilidad en las fortalezas fueron incontables. Pero si alguien va mal de la mujer que prácticamente dio su vida por cuidar de él y de la hermana pequeña que juró proteger en la tumba de su madre, Noah haría que esa persona pagara de alguna manera. Y viendo que ahora era lo suficientemente fuerte, no sería más que un cobarde si permitiera que un pedazo de basura como este hombre dijera algo así sobre aquellos a quienes ama. Decir que el hombre estaba sorprendido sería quedarse corto, ya que en todos estos años que había venido a acosar a Noah, Noah nunca tomó represalias, nunca respondió. Siempre aceptaba su destino en silencio para evitar ser golpeado más. De ahí surgió el sobrenombre de ratón asustado, ya que cada vez que Noah se enfrentaba al peligro, en el lugar de contraatacar actuaba como un ratón y trataba de esconderse. Pero hoy no, hoy este ratoncito de repente decidió mostrarle los colmillos al hombre. Acosar a Noah tantas veces hizo que el hombre bajara la guardia cerca del niño, pero los instintos de un bendito rango gritaron lo suficientemente rápido como para hacer que el hombre esquivara el cuchillo de Noah. Con su cerebro working a gran velocidad, el hombre comenzó a pensar en lo que podía hacer para lastimar a Noah. Había recibido una bendición del dios del bosque que hacía que su cuerpo recibiera propiedades de un tronco de madera, dándole al hombre más resistencia además de una masa más densa, lo que le ayudaba a soportar más impactos además de incrementar la fuerza de los golpes que realizaba. Pensando que después de esquivar la puñalada de Noah no debería nada más que hacer en respuesta, el hombre hizo que su brazo derecho tomara algunas propiedades de la madera y se preparara para golpear al chico que pensaba que estaba indefenso. Pero cuando alcanzó la mano izquierda de Noah, vio algo que nunca imaginó que debería tener. Noah sabía muy bien cuál era la bendición del hombre, ya que el hombre la había usado un par de veces para lastimar a Noah más con menos esfuerzo. Entonces, cuando Noah fue a atacar, usó el cuchillo a propósito como una finta y escondió su mano izquierda, cerrada, mientras esperaba el momento adecuado. Sabía que el hombre lo atacaría después de que fallara la puñalada, por lo que cuando el hombre convirtió su propio brazo en madera, Noah supo que había ganado la ventaja en su intercambio, ya que cuando el hombre notó que la llama salía de su mano izquierda, ya era demasiado tarde. El extraño brazo de madera comenzó a arder de manera extraña.
Ver leña arder es normal para las personas. Después de todo, la leña siempre se ha considerado uno de los principales combustibles para el fuego desde la antigüedad. Pero la forma en que se quemaba esta leña no era normal. La llama devoraba la madera a un ritmo alarmante. Antes de que el hombre pudiera pensar en hacer algo, su mano ya se había reducido a cenizas. Pensando rápido, el hombre invirtió la transformación de su brazo para que el brazo ya no fuera de madera y la llama ya no quemara nada. Pero para una llama que, con poca experiencia, logró quemar a un superjefe de una fortaleza de rango F, que por sí sola probablemente tenía una fuerza al de un bendito rango D completamente entrenado, quemando la carne de un bendito rango E sin ningún la protección fue solo un poco más lenta que la quema de madera. Un grito de dolor, agonía y desesperación salió de la boca del hombre que no supo qué hacer mientras veía cómo su propio cuerpo se quemaba como si nada por esa extraña llama. Sí, incluso Noah se sorprendió de lo fuerte que era la llama, ya que aún no la había probado después de absorber tantos cuerpos de monstruos de la fortaleza. No había necesidad de comentar sobre el asombro que Henry y el otro hombre estaban sintiendo cuando ellos vio a este bendito rango E, a quien ya sabían lo fuerte que era, Bane quemado vivo justo enfrente de ellos como si no fuera nada por las llamas de alguien a quien consideraban un debilucho. Los dos se quedaron congelados en su lugar hasta que los gritos se fueron, no porque el hombre ya no tuvo dolor, sino porque el hombre había muerto quemado por esas llamas infernales. Henry tragó un bocado de saliva que ni siquiera sabía que tenía en la boca y miró a Noah con una mirada extraña. Había visto a este niño siendo intimidado sin luchar durante 4 años. Verlo ahora, no solo luchando sino matando a un hombre a sangre fría, la hizo tener un mal presentimiento, un sentimiento que solo fue confirmado por ella, aún más, cuando vio que en los ojos de Noah no había una pizca de miedo o emoción. Miraba al muerto como se mira un saco de patatas. Y si no se equivocaba, parecía que el chico incluso tenía una sonrisa casi imperceptible en su rostro mientras miraba los restos de ceniza calcinada del hombre, como si ni siquiera lo estaba viendo. Era como si estaba mirando algo invisible. Cuando el niño dejó de mirar al vacío y la miró a los ojos, Henry volvió a tragar otro bocado de saliva que no sabía que tenía en la boca. Sistema descendiente de Lucifer. Nota del autor. A medida que alcanzamos la meta esta semana, está el primero de los 3 capítulos de hoy. 1/3 Noah sabía que matar a este hombre era demasiado para lo que le había hecho. Noah obviamente no era el tipo de persona que mataría a cualquiera que hablara mal de su familia, pero además de los 4 años de abuso que Noah sufrió de él, Noah quería probar si también recibiría puntos de experiencia por matar humanos, ya que dentro de la fortaleza no mató a ningún humano. Lo único que hizo fue intentar que su Flames absorbería los cuerpos de los humanos que estaban muertos a causa del rey de las ratas. Y para su felicidad, después de que el hombre murió quemado, una ventana familiar apareció flotando frente a Noah que decía: 4x. Ganada. Ver que también ganaría experiencia matando humanos fue una sorpresa muy positiva, ya que no sería un desperdicio de energía. Sin mencionar que matar a este bendito rango le dio a Noah más de 3 veces la experiencia que recibió al matar a un monstruo normal de rango F. Al darse cuenta de estos resultados, incluso le vino a la mente la posibilidad de que matara a otros humanos para ganar experiencia, pero Noah sabía bien que mantenerlo a raya sería inviable, ya que eventualmente la noticia de que él era un asesino en serie se difundiría, y entonces probablemente lo haría. Ser arrestado por el gobierno. En el mundo en el que vivían, donde se valoraba a los fuertes y se despreciaba a los débiles, la gente se mataba entre sí no era anormal. Mientras haya una razón para ello, matarse unos a otros no se consideraría un crimen. Este sistema claramente favorecía a personas poderosas, con amplias redes de contactos, pero en un caso como el de Noah donde había cámaras alrededor con varias grabaciones de él siempre siendo golpeado por estas personas, su ataque, si alguien decidía llamar a la policía o irse a la corte, obviamente se consideraría una defensa legítima, por lo que a Noah no le importó sacrificar a este hombre por el bien del experimento. Nunca había llevado ninguna de estas grabaciones a la policía porque sabía que su tío era alguien importante e influyente en su ciudad, por lo que incluso si llevaba las grabaciones a las autoridades, su tío solo usaría las conexiones que tenía y diría que Noah todavía le debía dinero y todo se resolvería. Pero ahora que había ocurrido una muerte, si personas más importantes investigaran y vieran las grabaciones de lo que estaba sucediendo aquí, su tío no podría escapar con solo una advertencia. Habiendo pensado en todo esto, a Noah especialmente no le importaba matar al hombre, ya que a pesar de lo enojado que estaba su tío, sabía que no valdría la pena para él seguir con este tema.
Cuando la ventana de notificación desapareció frente a Noah, él desvió la mirada hacia Henry la secretaria y la miró con una mirada fría, pero una pequeña sonrisa aún se escapó de la comisura de su boca mientras pensaba en el futuro que alguna vez le pareció tan sombrío. Ahora se estaba volviendo más iluminado de todas las posibilidades que esta bendición le abriría. ¿Tú, por qué lo mataste? Henry, que tuvo que tomar un respiro para calmarse, volvió a mirar a Noah con una expresión furiosa que alternaba entre él y el cadáver carbonizado en el suelo. Ya me ha atacado tanto, estaba pensando que debería seguir la política que usas y empezar a devolverlo con un poco de interés. ¿No estás de acuerdo, Henry? Noah respondió como si le estaba explicando la cosa más obvia del mundo. ¿Te atacó? Estaba hablando cuando sacaste tu cuchillo y usaste tu bendición, desde cuando tienes una bendición. Henry empezó a hablar en tono indignado, pero a mitad de la frase se dio cuenta de que algo andaba mal con lo que acababa de pasar frente a ella. En todos estos años, ella nunca había visto a Noah usar su bendición, tanto que estaba segura de que su bendición realmente era su buen aspecto, pero ahora al verlo usar una bendición tan poderosa para quemar un bendito rango E hasta la muerte, esto ciertamente no fue una bendición normal. Mirando al hombre muerto en el suelo, el otro hombre que había estado siguiendo a Henry como guardia de seguridad comenzó a preguntarse si también podría un bendito rango E con su bendición a una velocidad tan alta. Su bendición también estaba relacionada con el fuego, pero lo que aprendió cuando recibió la bendición fue aumentar la temperatura alrededor del objetivo hasta que comenzó a cocinar y morir, o al menos hacer que el objetivo se sintiera incómodo. Sabía que le tomaría al menos 3 minutos matar a un bendito rango E, como su ex compañero, incluso si usaba su propia bendición para defender. Pero en esos 3 minutos el hombre no se quedaba quieto y podía devolverle el ataque, lo que le obligaba a disminuir la intensidad de la bendición para que él pudiera concentrarse en defenderse también. Este chico tiene la fuerza de al menos un rango E intermedio, murmuró el hombre y Henry, que estaba a su lado, escuchó. Ella no dudaba de las palabras del hombre ya que él mismo era un bendito rango E, así que, por supuesto, sabía cómo medir si la fuerza de otro bendecido estaba cerca de la suya. Simplemente la sorprendió de nuevo y miró a Noah, reevaluándolo una vez más. He recibido una bendición desde que tenía 16. ¿No es de conocimiento común que la edad en que la gente recibe sus bendiciones es a los 16? Don, no te preocupes, pagaré lo que debo en el futuro, pero no creas que olvidaré lo que me hiciste pasar. Dado que Noah ya les había mostrado su propia fuerza al matar a ese hombre, ya no había ninguna razón para que él fingiera ser humilde e inclinara la cabeza en su misión queriendo ocultar su propia fuerza. Henry nunca lo había visto actuar así y eso la preocupaba. Aunque a veces ella no recibió todo el dinero que suponía que debía pagar cada semana, todo lo que tenían que hacer era golpearlo un poco y él se esforzaría más por entrar en más fortalezas. En general, fue un trabajo fácil. Pero ahora, lidiar con este chico que no parecía en nada al ratón asustado con el que estaban acostumbrados era mucho más complicado que antes. Tengo que decirle esto a mi jefe. No puedo volver aquí la semana que viene sin refuerzos. ¿Quién sabe? Por alguna razón, este chico puede volverse loco y quiere matarme por venganza. Henry pensó preocupada en sí misma. Está bien, no te olvides de conseguir el dinero para la semana que viene. No creas que lo que pasó hoy se repetirá de nuevo. Será mejor que te portes bien, dijo, tratando de mantener una mirada arrogante. Pero cuando vio la mirada fría que Noah le estaba dando, el miedo a la muerte la golpeó y rápidamente se dio la vuelta para irse. El otro hombre lo siguió con una mirada pesada mientras miraba el cadáver carbonizado de su compañero de trabajo. Decidió tomar el cuerpo del hombre después de ver que a Noah no le importaba lo que iba a hacer con él. Después de colocar el cuerpo del hombre en el maletero del auto, los dos se fueron y Noah finalmente se quedó solo. No te preocupes. Te voy a hacer pagar lo que me hiciste con interés, igual que tío. Así como quisiste explotar a mi madre y la desesperaste hasta el punto del infarto, también haré sientes esta desesperación, si no mayor. Sea hoy, puede que no sea mañana. Pero un día te haré pagar por todo el sufrimiento por el que hiciste pasar a mi familia, dijo Noah en voz baja para sí mismo. Observó cómo se alejaba el coche de lujo. Dándose la vuelta, Noah miró la casa en la que creció. Cuando abrió la puerta, Noah miró hacia el gran jardín que alguna vez tuvo la lujosa casa. Según su madre, esta casa les había sido entregada como regalo de bodas por la familia de su padre, a quien nunca llegó a conocer. Al entrar en la casa, la sensación de soledad lo golpeó cuando miró ese lugar que alguna vez fue grandioso y no vio nada vivo a su alrededor. Mientras tomaba una ducha caliente, Noah se tomó el tiempo para pensar en su vida y en lo que podía hacer para ayudar a su hermana.
El dinero que tenía era suficiente para pagar la hospitalización de su hermana y algún tratamiento. Para curarla de verdad, necesitaría mucho más dinero y dependería solo de sí mismo para encontrar la manera de ganar más dinero. Al salir del baño con una toalla envuelta alrededor de su cintura, Noah recordó que el sistema se había activado y que no tenía mucho tiempo para revisar todas las funciones que han sido desbloqueadas con calma. Ahora que estaba en la comodidad de su hogar, Noé aprovechó la oportunidad para ver lo que este extraño y milagroso sistema podía proporcionarle. ¿Quién sabe? Puede que exista la posibilidad de ganar dinero con este sistema. Noah pensó esperanzado mientras miraba la ventana flotante mágica frente a él. Sistema descendiente de Lucifer todavía envuelto en la toalla, Noah se sentó en la cama todavía un poco húmedo, pero nada de eso le importaba. Estaba ansioso por descubrir lo que podría descubrir del sistema que podría hacerlo más fuerte y, por extensión, más rico. Estado, dijo, levantando sus propias estadísticas. Usuario. Noah Stern nivel 01, 32, 100 XP. 10, 10 fuerza. 10 agilidad. 10 resistencia. 10 habilidades. Elle Flames LV01 Exp 61, 100. Una técnica que implica invocar las llamas del infierno mismo. Las llamas del infierno no eran diferentes de las llamas normales, pero después de purificar tantos pecados y tantos pecadores, se convirtió en la llama más poderosa. Incluso habiendo quemado al dios de la llama él mismo, haciéndole rogar a Lucifer que extinga las llamas antes de morir. Para aumentar el poder de las llamas del fuego del infierno, el usuario debe quemar los pecados o los pecadores. Los monstruos de una fortaleza de rango E probablemente me ganen más puntos que los monstruos de una super fortaleza de rango F. Entonces, creo que en la próxima invasión que haga podría aumentar el nivel de mi habilidad de Flames. Si ya es tan poderoso como lo es ahora, estoy emocionado de pensar en lo poderoso que será después de que evolucione. Sonrió mientras pensaba en las posibilidades de lo que podría suceder con esta habilidad una vez que evolucionara. Necesito averiguar si puedo hacer algo más con este sistema además de ver una pantalla de estado, ahora pensó Noah mientras se ponía la mano en la barbilla y miraba la pantalla flotante. De repente tuvo una idea. Mirando nivel en la pantalla, se concentró en esa línea e imaginó la apertura de un panel. Y para su agradable sorpresa, apareció una ventana emergente junto a la palabra nivel con una descripción de lo que significaba. Nivel. Un sistema de clasificación de asimilación del usuario asociado con los poderes de Lucifer. Cuanto mayor sea el nivel del usuario, mayor será la similitud de la fuerza del usuario con la fuerza de Lucifer. Cuando el nivel sube, el usuario encuentra una habilidad misteriosa de Lucifer. Cuando el usuario recibe todas las habilidades y eleva el nivel de todas ellas al máximo, el sistema predice que el usuario tendrá una fuerza igual a la del ángel caído Lucifer, el ángel más poderoso. En ese momento, Noah perdió por completo la apariencia de una persona tranquila y pacífica que no se conmovió por nada. Después de leer la descripción del sistema de level, no podía creer que fuera real. Para ser honesto, Noah ya pensó que con el potencial que visto en la habilidad de Flames, algún día podría alcanzar la fuerza de un bendito rango B, rango A, o, si realmente trabajaba duro, rango S legendario, pero la descripción de nivel estaba en un nivel completamente diferente, bueno, de dominación. Si ya tenía un potencial de crecimiento tan grande solo con la habilidad de Flames, ¿qué tan alto podré llegar después de subir de nivel varias veces? Quizás incluso pueda ponerme al día con esos rangos legendarios. No, no puedo engañarme por ahora. Esto es algo en lo que debo pensar en un futuro muy lejano. Incluso si es un sueño adquirir un poder tan grande como este algún día, no servirá de nada si no puedo resolver mi situación actual. Pensó Noah, tratando de calmarse. Pero dado lo mucho que jadeaba ahora de ansiedad y expectativa, estaba resultando difícil calmarse. Para refrescarse un poco la cabeza, Noah se levantó de la cama y fue a ponerse un atuendo, ya que todavía llevaba una toalla. Mirándose en el espejo, no pudo evitar pensar en su apariencia. Era comprensible que la gente pensara que había recibido la bendición del dios de la belleza, ya que realmente se había vuelto mucho más hermoso de lo que era antes, guapo hasta el punto de que a veces incluso era inconveniente por los acosos que recibía. Lo que Henry dijo sobre él antes no era tampoco realista, ya que a veces algunas mujeres adineradas y mayores incluso se han ofrecido a apoyarlo a cambio de ser su juguete de mierda. Quizás esa sea la diferencia entre recibir una bendición de un dios al azar y convertirse de repente en el sucesor de un dios. Según el sistema, estoy heredando todo lo que tenía Lucifer. Pero me pregunto, ¿qué le pasó a Lucifer para que necesite un sucesor? Espero averiguarlo algún día.
Sacudió la cabeza para dejar esos pensamientos en el fondo de su mente por el momento y volvió a vestirse. Ahora, Noah abrió la ventana de estado listo nuevamente y leyó las ventanas emergentes de todo lo que estaba disponible para que él lo leyera. Desafortunadamente, ninguno agregó información tan importante o reveladora como lo había hecho Nivel. Bueno, no sé si el sistema lanzará alguna funcionalidad nueva en el futuro, pero por ahora, estaré contento con lo que tengo. Mirando todo desde esa, creo que lo único que podría ayudarme a ganar más dinero es mi propia habilidad u otra habilidad que ganaré en el futuro, pensó Noah. Espero que alguna habilidad que venga cuando suba de nivel puede ayudarme a ganar más dinero más allá de las fortalezas, ya que no creo que depende únicamente de las fortalezas sea una buena alternativa al dinero rápido porque no sé qué tan fuerte seré una vez que mis llamas del infierno hayan evolucionado además de sin saber cuánta experiencia necesitaré para volver a subir de nivel. Bip, 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 bip y una pequeña alarma de notificación comenzó a sonar en el teléfono celular de Noah. Ni siquiera tuvo que mirar qué estaba haciendo el ruido, ya que sabía muy bien que era el recordatorio que programó para advertirle que saliera de la casa para que pudiera llegar al hospital justo antes de que comenzaran las horas de visita y así poder disfrutar el tiempo máximo con su hermana. Sacando su teléfono celular del bolsillo, Noah salió de la casa vistiendo una camisa negra sin estampado, pantalón negro y zapatillas blancas. Normalmente no era una persona muy vanidosa cuando se trataba de su apariencia, especialmente después de comenzar a invadir fortalezas que lo obligaron a elegir la practicidad en el lugar de la estética. Pero en esta situación, siempre eligió el mejor conjunto de ropa que tenía en su limitado guardarropa. Como nunca le quedaba mucho dinero, la cantidad de ropa en su guardarropa era limitada, por lo que usaba ropa vieja y gastada a diario y siempre guardaba la ropa más nueva y hermosa para este momento, cuando era el momento de visitar su hermana en el hospital. Como el hospital estaba un poco lejos de su casa, Noah fue a la estación de autobuses cercana y en menos de un minuto, un autobús se detuvo para que él ingresara. El viaje en sí transcurrió sin problemas. Nada inusual sucedió mientras estaba en el autobús. Ya se había acostumbrado a las miradas que recibía cuando caminaba con normalidad por la calle por la ropa vieja que tenía, pero las miradas que recibía cuando se preparaba para ir a ver a su hermana seguían siendo un poco incómodas. Cuando el autobús llegó al hospital, su teléfono celular recibió de repente una notificación. Mirando para ver qué era, Noah se sorprendió un poco, ya que la notificación era un mensaje de texto. Capítulo 20. Maggie sistema descendiente de Lucifer. Al mirar su celular, Noah vio que había recibido un mensaje de su amigo, o mejor dicho, de su único amigo, Carlos. Carlos. Oye amigo, ¿cómo estás? Siendo una persona solitaria, Noah nunca se molestó en hacer nuevos amigos, pero siempre valoró a las personas que realmente se preocupaban por él, y Carlos era una de esas personas. Aunque sabía que Noah era un bendito rango F y que Noah no tenía dinero, Carlos nunca despreció a Noah ni lo trató mal por eso. Carlos era parte de la población que no había despertado una bendición, pero para él no importaba, ya que aunque recibió una bendición de rango C, su familia no le habría permitido invadir fortalezas para hacerse más fuerte. Tenían una empresa de automóviles. Se podría decir que la mayoría de los automóviles del país fueron fabricados por los padres de Carlos. Entonces, incluso si invadiera las fortalezas de rango C todos los días y sobreviviera, difícilmente podría ganar más dinero que dirigiendo el negocio familiar. Pero a pesar de tener mucho dinero y un futuro prometedor por delante, Carlos nunca trató mal a Noah. Si no fuera porque Noah era demasiado terco, incluso se habría ofrecido a darle un salario a Noah y ayudarlo a pagar la cuenta de su hermana pequeña, pero nunca aceptó. Noah sabía lo importante que era una verdadera amistad después de ver a innumerables personas darle la espalda cuando la bendición que despertó era solo de rango F. Cualquier dinero de Carlos. La única posibilidad de que acepte dinero de su amigo sería si su hermana pequeña estaba en peligro y no tenía el dinero para cuidarla, pero aún no había llegado a ese punto. Noah. Oye, ¿solo vas a visitar a Maddie, y tú? Carlos. Oh, extraño visitarla, dile que le envié un abrazo. Noah. Se lo diré, gracias. Carlos. Mis padres están organizando una fiesta aquí en casa, pero sabes lo aburridas que creo que son estas fiestas, así que ¿qué tal si vienes aquí esta noche? Al menos contigo aquí puedo reírme. XD Noah. Hoy fue un día estresante, tuve algunos problemas en la fortaleza, creo que salir un rato me vendrá bien, puedes contar conmigo. Carlos. Genial. Puedes venir aquí alrededor de las 7 p.m, si me necesitas, incluso puedo ayudarte con Uber. Noah. Está bien, todavía tengo algo de dinero conmigo, puedo pagar un Uber yo mismo, nos vemos luego.
Carlos. Nos vemos. Cuando terminó la siguiente conversación, Noah vio que la parada de autobús era la suya, por lo que cuando se bajó del transporte público, se alegró de poder salir con Carlos un rato para aclarar su mente. A pesar de que estaba emocionado con el sistema que recibió y las infinitas posibilidades de lo que le podría pasar, Noah sabía que no era muy saludable estar solo después de ir a una fortaleza donde más de la mitad de los peatos del grupo había muerto frente a él. Una de las profesiones más solicitadas en la actualidad es la profesión de psicólogo, ya que muchos bienaventurados tienden a desarrollar traumas después de ver tantas muertes y pasar por tantas situaciones peligrosas. El peligro al que se enfrentaban físicamente era arriesgado, pero después de ver cuánta depresión aumentaba entre la población, el gobierno pasó a financiar a varios psicólogos públicos y desarrollar varios programas de incentivos para que las personas consultaran con psicólogos, especialmente con los benditos. Se puede decir que Carlos hizo el papel de psicólogo de Noah, ya que siempre hablaban de varias cosas. Además, cuando estaban juntos, siempre encontraban la manera de hacer desaparecer los problemas sin depender de la bebida o de alguna sustancia tóxica. Al llegar al hospital, las enfermeras reconocieron instantáneamente a Noah, principalmente porque era un visitante frecuente, pero principalmente por su apariencia, que siempre llamaba mucho la atención cuando llegaba. Cuando el asistente vio al hombre de 20 años que se acercaba a ella, con su cabello negro corto cayendo sobre sus ojos y ese atuendo ajustado que definía extremadamente bien los músculos compactos de su cuerpo, no pudo evitar sonreírle y decir, con voz dulce, «Hola Noah. ¿Has venido a visitar a Maggie otra vez?» Al ver al amable asistente que siempre lo trataba tan bien, Noah esbozó una pequeña sonrisa y le respondió, «Sí. ¿Sigue en la misma habitación?» Noah podía ser muy cruel con las personas que lo trataban mal, pero con las personas que lo trataban bien, se propuso devolverles el mismo trato que a él. Sí. Habitación 501. El médico dijo que ella insistió en que la despertara 5 minutos antes de que comenzaran las horas de visita para que pudieran pasar tiempo con usted nuevamente, dijo la enfermera mientras miraba a Noah con una sonrisa. Dios mío, voy a tener que tener otra conversación con ella sobre esto. Necesita descansar. Gracias por hacérmelo saber, Eddie. Noah le sonrió y saludó con la mano cuando se fue. Al ver a Noah irse, la asistente llamada Eddie sonrió mientras lo veía caminar elegantemente hacia los ascensores para visitar a su hermana pequeña. La contrataron en el hospital hace 3 años, y desde que la contrataron, cada semana había visto a ese joven venir a visitar a su hermana al menos un par de veces. Oh, si fuera un poco más joven, suspiró. No eres la única que quería ser más joven gracias a él, Eddie. La otra asistente dejó escapar una pequeña risa mientras señalaba con la cabeza hacia las otras personas que miraban en el pasillo del hospital. Ella miró a su alrededor y no pudo evitar reír cuando se dio cuenta de que había al menos 10 personas siguiendo a Noah con una mirada de decepción en sus ojos mientras se alejaba. El mismo Noah se había acostumbrado a esas miradas con el tiempo, por lo que instintivamente ignoró todas las menos importantes. Caminando por el camino familiar, Noah saludó a todos los rostros familiares de las personas que amablemente lo saludaron con la mano hasta que llegó a la puerta de la habitación 501. Mirando adentro, Noah vio a una hermosa niña de 6 años sentada en la cama mientras miraba por la ventana. Ella tenía el pelo completamente negro y liso como el de él. Su piel estaba muy pálida, no porque fuera tan blanca por naturaleza, sino porque no había salido de esa habitación en años. Como la ventana estaba frente a la puerta, Noah no podía ver su rostro, pero sabía muy bien lo linda que era y estaba seguro de que tenía una expresión ansiosa en su rostro mientras miraba hacia afuera, probablemente esperando verlo llegar. Sabiendo que estaba distraída, Noah se acercó a ella en silencio y se acercó mucho a su oído antes de decir en voz baja: ¿A quién estás buscando ahí fuera? Habiendo escuchado una voz tan cerca de ella, Maggie estaba tan asustada que si su cuerpo no estaba tan débil por la enfermedad seguramente habría saltado de la cama al instante. Cuando se asustó, Maggie miró hacia atrás con miedo, pero cuando vio que era Noah frente a ella, esa mirada se convirtió en una expresión de felicidad extremadamente linda. «Noah», gritó mientras envolvía sus pequeños brazos alrededor de su cuello para darle un abrazo a su hermano. «Te estaba buscando». Noah en ese momento también tenía una gran sonrisa en su rostro mientras le devolvía el abrazo a su hermana pequeña. Verla tan débil ya le dolía el corazón, más aún después de verla gastar tanta energía solo porque estaba emocionada de que él viniera a visitarla, a pesar de que la visitaba varias veces a la semana. «Cálmate, no puedes gastar mucha energía. De lo contrario, ¿cómo podemos hablar y jugar hoy?
Al escuchar lo que dijo Noah, Maggie estuvo indecisa un rato sin saber si valía la pena o no dejar de abrazar tan fuerte a su hermano, pero luego de unos segundos finalmente lo soltó, emocionada de poder hablar con él y escucharlo contar sobre las aventuras que vivió. Por supuesto, Noah nunca le contó las cosas peligrosas y aterradoras que sucedieron en las fortalezas. Simplemente contó las mejores y más emocionantes partes, como si fuera un libro de cuentos. A Maggie le encantaba escuchar todo lo que su hermano tenía que decir, y esta vez no fue diferente. Cada palabra que decía Noah, Maggie prestó atención como si fuera un decreto real. Y así, los hermanos pasaron unas horas sin preocupaciones, hablando y jugando pequeños juegos. Mirando a Maggie durmiendo con la cabeza apoyada en su regazo, Noah habló en voz baja. No te preocupes, Maggie. Yo te cuidaré. Te sacaré de aquí sana en poco tiempo.